Hola, te habla Javier Benzinacci de estudiargratis.net y me llegó a mis manos, en realidad lo fui a buscar, un libro de poesía, La ciudad sin Laura, sacado de una biblioteca pública. Un poco viejito, destrozado, le faltan unas páginas, lamentablemente, pero un lindo libro. Hay que volver a las bibliotecas públicas. Pedir algún libro de vez en cuando. Hay toda una colección y vamos a aprovechar y vamos a analizar un poema, el que para mí es el mejor poema, de este libro. En este libro hay dos obras de Francisco Luis Bernardés, que es La ciudad sin Laura y El buque. Son dos estilos distintos. Si leyéramos, vamos a leer unos versos así al azar, de uno y del otro. Y ahora, en realidad esto no es lo que el verso que el que vamos a analizar hoy es La ciudad sin Laura, el más conocido. Pero fíjate la diferencia de estilo, como cambia un mismo autor entre un libro y otro. A ver, aquel entendimiento que callaba tiene toda la voz que no tenía, y aquella voluntad que estaba fría tiene todo el calor que le faltaba. La ciudad sin Laura. Y si vamos al buque, este pájaro inmenso que vuela por el cielo solitario me ha dejado suspenso y sin vocabulario para expresar mi asombro extraordinario. La poesía de él en el buque se vuelve un poco más abstracta, más informal, si quiere, que en la poesía que está en La ciudad sin Laura. En La ciudad sin Laura, primero te hablo quién soy. Estudiargratis.net. Entra a esta web, tenés un montón de contenidos, incluso la sección de poemas, que hay libros míos y algún material en general. Tenés en el canal de YouTube, estoy armando un curso de poesía para escribir o para leerla. Y te podés suscribir. Y fíjate que acá en las descripciones hay un link con la lista de reproducción de lo que es el curso en poesía, que recién vamos 4 videos, pero esperemos que vayamos más. Depende en parte si a la gente le gusta o no. Bien, vamos a analizar este poema hoy. Te comento que Francisco Luis Bernardés es argentino, o era argentino. Vivió entre 1900 y 1978, poeta y diplomático. La ciudad sin Laura se publicó en el año 1938. ¿Cómo encasillar en un estilo a este poeta? Dijimos que cada poeta va generando su propio estilo. Yo no soy muy partidario de estar metiendo a cada poeta en su estilo, en un estilo particular. Sin embargo, hay algunos que van englobando a los distintos poetas para realizar análisis. Y vemos que hay algunas similitudes. No obstante, estas similitudes generalmente no son muy fijas, que digamos. Son un poco generales. Y yo en este poema que vamos a leer veo romanticismo, veo un poco de postmodernismo, veo lirismo y bueno, algunas influencias de otros poetas, pero ¿quién no los tiene? Sobre el postmodernismo es un poco difícil de expresar qué significa. De hecho, hay algunas discusiones que han hecho algunos sobre si en realidad existe o no el postmodernismo. Podemos decir que sí,
viene después del modernismo, y hay como una tendencia a volver a las raíces, pero de una forma un poco distinta. Se deja un poco de lado el extremos en la expresión que quizás se dieron en lo moderno. Es como un pequeño pasito atrás en lo entendible, diría yo. Sin embargo, en el postmodernismo hay algunos que lo entendieron de una forma muy extraña. Hay un libro de un francés, que no recuerdo el nombre, que es un filósofo que llegó a escribir de que no hay historia, o lo interpretaron algunos de forma tal de que en el postmodernismo no hay una historia que contar, y eso generó absurdos de abstracciones, de no contar una historia. Pero ¿cómo no vas a contar una historia? Entonces no digas nada, no hagas ninguna obra. Sin embargo, más bien se tiende a pensar de que son historias cortas y no una historia inmensa, grande, sino todas historias independientes. Pero en realidad en la poesía en general ya son historias independientes cada poema. Entonces, ¿cómo aplicamos el postmodernismo? Hay una frase por ahí que salió de un poema, que lo citan todos, que incluso mucho no me gusta, que es de un cisne, y después se valoró un búho en lugar de ese cisne. Creo que dice que quebró el cuello. La tendría que haber releído esa frase ahora. Y que ahora hay una visión inteligente, más inteligente en relación a antes. Lo dudo mucho. A mí me parece que antes del modernismo había una visión mucho más inteligente que la que vino en el modernismo. Y si existe un postmodernismo, en realidad estamos haciendo una poesía menos inteligente que la que se hacía en el modernismo, salvo que un poco más inteligible. Yo lo diría por ahí. Bueno, creo que me estoy expandiendo demasiado. Vamos a ir a este poema en sí. Empieza con un verso que yo digo que es un ancla. En la ciudad callada y sola mi voz despierta una profunda resonancia. Cuando escuchas un verso así, vos decís, el poema debe estar genial. Cuando en un poema podés aplicar un primer verso, debería ser el mejor. Entonces eso se llama un ancla, algo que lo mantiene anclado al lector en el texto. Si un poema lo empezás mal, ya es más difícil después llamarle la atención al lector. Yo todas estas cosas que digo son en poesía en general. No significa que un poema bien escrito va a estar aplicando cada cosa que vemos en un video. Hay cosas incluso que son medios opuestas. Nada que ver el estilo, al menos de este poema, de Bernardes con el que vimos en el video anterior. Suscríbete a mi canal, míralo todos. Al menos los de poesía si te gustan. De Juarros. Nada que ver. Entonces, ¿cómo haces para aplicar los dos estilos al mismo tiempo? Pues no se puede. En la ciudad callada y sola, mi voz despierta una profunda resonancia. Mientras la noche va creciendo, pronuncio un nombre y este nombre me acompaña. La soledad es poderosa, pero sucumbe ante mi voz enamorada. No puede haber nada tan fuerte como una voz cuando esta voz es la del alma. En el sonido con que suena siento el sonido de una música lejana. Y en la energía que la mueve siento el calor de una remota llamarada. Porque mi voz es una vaga reminiscencia de la música sin causa. Para poblar este desierto me basta y sobra con decir una palabra, el dulce nombre que pronuncio. Para poblar este desierto
es el de Laura. Genial. Si vos le das una lectura rápida, lo entendés. Hay, como dije yo, un romanticismo y un lirismo es para mí la más fuerte influencia. Después hay cositas más modernas o posmodernas ahí metidas en este poema. Hay un paralelismo de ideas. Un verso te lleva a otro verso a otro verso. Fíjate, en la ciudad callada y sola mi voz despierta una profunda resonancia. Entonces vos pensás, su voz, bien, se pone a hablar. ¿Qué va a decir? Que empieza así. Mientras la noche va creciendo pronuncio un nombre. El tema, un nombre. Y este nombre me acompaña. Ya hay una unión del poeta con ese nombre. Ya podemos entrever, si no conoceríamos este poema, de que hay un poema de amor acá. La soledad es poderosa, pero sucumbe ante mi voz enamorada. Sí, un poema de amor. Sigue el paralelismo, un verso te lleva a otro. No puede haber nada tan fuerte como una voz cuando esa voz es la del alma. En el sonido con que suena siento el sonido de una música lejana. Bueno, y así vamos avanzando. Reminiscencia. Platón decía que las cosas las recordamos más que aprender. Una vaga reminiscencia de la música sin causa. Después uno se podría poner a reflexionar sobre cada uno de estos versos. Suena lindo, hay una métrica a priori cuando lo lees. Suena lindo, hay una métrica, quizás no se entiende de una, requiere un análisis, lo que también está bueno, porque esto indica que también es una poesía bastante culta, desarrollada, sin entrar en el culteranismo. Y después tenés esas dos cosas. Una suena bien al principio y también se puede uno meter más en el poema. No es por ahí como algunos poemas de Becker que no hay mucho que zambullirse en el poema. Es lo que dice y lo que se entiende y punto. Acá podés ampliar más. Bueno, pero vamos a seguir. Las cosas son inteligibles porque este nombre de mujer las ilumina. Espectacular. Porque este nombre las arranca de las tinieblas en que estaban sumergidas. Una por una recuperan su resplandor espiritual y resucitan. Una por una se levantan con el candor y la belleza que tenían. La oscuridad desaparece mientras el sueño silencioso se disipa. Fíjate que la oscuridad desaparece mientras el sueño silencioso se disipa. Acá veo una linda redundancia de conceptos medio abstractos en este verso y que hace que pegan muy bien. Oscuridad, sueño y silencioso los veo con una relación, ¿no? Bueno, se asume que el sueño es en silencio y es cuando es de noche, o sea, oscuro. Y de alguna forma también el silencio es un poco, tal vez, oscuro. Y bueno, hay una relación con estas tres palabras que a su vez le dan fuerza y está diciendo que se disipa por ese nombre, por esa persona. Por este nombre de los nombres hasta la muerte sin palabras tiene vida. Romanticismo. Mi reino por un beso. Ya no resuena entre las cosas el gran torrente de las noches y los días. El tiempo calla y se detiene para escuchar esta perfecta melodía. Mi vida entera permanece porque este nombre que recuerdo no me olvida. Porque este nombre me sostiene con emoción desde su tierna lejanía.
Cuando hablo de un estilo literario, podríamos marcar a estilos literarios un principio y un fin. Pero, sin embargo, podríamos escribir algo con un estilo antiguo. ¿Qué nos impide? Si queremos, podemos escribir un poema al estilo de la Odisea. No sé quién lo hará, pero se podría llegar a hacer. O podríamos, o que sea un poema corto, con un estilo puntual que ya pasó. Entonces no queda muy bien cada poema marcarlo en una línea histórica. De acá hasta acá estuvo este estilo, de acá hasta acá estuvo este estilo, de acá hasta acá estuvo este estilo. No, en realidad ahí, si bien podemos decir que hay un principio y un final en algunos estilos, hay otros que nos van acompañando y podemos tomar en un poema moderno, actual, un poquito de cada cosa, que es lo que generalmente pasa en la actualidad. No hay un estilo marcado en sí, sino que un poeta toma un poquito de distintos estilos y genera su estilo propio, su personalidad literaria, que también puede variar de un libro al otro. Se trata de que en un poema haya una congruencia, en un poema no, en un libro haya una congruencia temática o de estilo entre los poemas que lo forman. Por ejemplo, Hojas de hojarasca de Whitman tiene un estilo y escribió un libro en toda su vida y su libro tiene un estilo marcado, el estilo de Whitman. O sea, no te vas a encontrar con un poema ahí en el medio que de repente no está escrito en prosa, sino que está escrito con unos versos chiquititos de 8 sílabas, ponele. Cuando mi boca lo ignoraba, la soledad era más honda que el silencio. Cuando mi boca estaba muda, mi corazón era invisible como el viento. Se conocía que vivía por la canción que lo tenía prisionero, pero vivía en otro mundo. Para las cosas de este mundo estaba muerto. La pesadumbre de las horas era más íntima que nunca en aquel tiempo, porque las noches eran largas, porque los días de las noches eran lentos. La tierra estaba más oscura porque faltaban las estrellas en el cielo. El manantial de donde brota la luz que alumbra el corazón estaba seco. ¿Qué hubiera sido de mi vida sin este nombre que pronuncio en el desierto? ¿Qué hubiera sido de mi vida sin este amor que me acompaña desde lejos? Podríamos analizar mucho este poema, pero sería un video un poquito largo. Fíjate cómo utiliza las preguntas para darle aún más fuerza en estos versos. Se pueden hacer afirmaciones. El manantial de donde brota la luz que alumbra el corazón estaba seco. Eso es una afirmación. O lo podrías poner a modo de pregunta. ¿Qué sería del manantial donde brota la luz que alumbra el corazón estando seco? ¿Qué hubiera sido? ¿Qué sería? ¿Qué pasaría? ¿Cómo podría yo hacer? ¿Recordás el video en donde hablamos de que podemos tomar principalmente dos temas? El amor o la bronca, el odio. Bueno, acá se tomó el amor. Y fíjate la fuerza que tiene. Lejos está la dulce causa del corazón, de la cabeza y de la mano, pero su ausencia es la del río que con la fuente que lo llora vive atado. Nunca he sentido como ahora la vecindad de la mujer que estoy cantando. Cuando el amor está presente no puede haber nada escondido ni lejano.
La luz del fuego que me alumbra no es la que alumbra el corazón del ser amado. La llamarada que me quema no es la del fuego en que se quema sin descanso. Aunque las lenguas se interponen entre nosotros, ya no pueden separarnos. Porque el amor que vence al tiempo no puede estar sino a cubierto del espacio. Entre la dicha y mi existencia, la diferencia que hubo ayer se va borrando. El ser que nombro es el que, siendo, me da una vida sin dolor ni sobresalto. El poema es espectacular. Creo que se lo dedicó a su esposa. Se lo dedicó a su esposa. Acá te muestra en el final. Te está dando tiene también un sentido filosófico este poema. Fíjate, por ejemplo, acá, esta última parte, de la proximidad con el amor. Cuando estás muy enamorado, y lo voy a leer mejor de acá. Lejos está la dulce causa del corazón, de la cabeza y de la mano, pero su ausencia es la del río que con la fuente que lo llora vive atado. Imagínate, tenés un río. La fuente, el Amazonas, ¿no? El Amazonas empieza con un pequeño, un río muy pequeñito que se infiltra en unas montañas. Después eso se viene ancho, bien inmenso. Y acá el poeta te está diciendo que siempre vive atado a esa fuente, por más pequeñita que sea. Acá no habla de que su amor sea pequeñito, pero sí de esa relación del inicio con todo el transcurso del río. Nunca he sentido como ahora la vecindad de la mujer que estoy cantando. La vecindad. Hay en todo el poema un sentir interno y el sentir externo y una distancia. Te decía el sentido filosófico en el siguiente aspecto, en el que si vos estás pleno y lo ves desde la plenitud, ¿cómo sabes que estás pleno sin tener en cuenta la ausencia? Y acá parece ser que nuestro querido poeta afrontó algún tipo de problemas, porque dice, aunque las lenguas se interponen entre nosotros, ya no pueden separarnos. Siempre en un poema, cuando se lo escribe, tiene que haber algún tipo de motivación. Al menos los buenos poemas no van a salir por la motivación del dinero, o por llenar un espacio en blanco en un libro, o por decir, tengo que hacer 60 poemas, 120 los que sean, y voy 10. El buen poema se tiene que sentir, entonces se genera esa fuerza. Es como que en un buen poema, además, y en este supongo que te habrá pasado, que decís que te suenan las palabras de algún modo, quizás como si vos las pudieras escribir. Eso es que te han metido en el texto y se expresa de una forma muy buena, entonces lo sentís como propio. En fin, creo que por ahora hasta acá llegamos con este video. Después seguimos avanzando si les gusta. Suscríbete al canal, dale me gusta y a leer poesía y escribir.